Me llamo Federico. Tenía 24 años y aún vivía con mis padres, en la misma habitación de siempre, en una casa que hacía tiempo había dejado de sentirse como un hogar. Durante 2 años trabajé como un loco. Turnos interminables en el almacén de San Gabriel, noches enteras haciendo encargos de programación freelance, fines de semana sin ver la calle. Todo por una sola razón: quería comprarle un coche nuevo a mi padre, Julián, para su 60 cumpleaños. No cualquier coche. Un Cupra Formentor rojo, el que siempre miraba con ojos de deseo cada vez que pasábamos por el concesionario del centro. Me imaginaba su cara cuando le entregara las llaves. Pensaba que, quizás, ese gesto haría que me viera diferente. Como un hijo de verdad. Como alguien valioso. El único que sabía de mi plan era mi abuelo Ernesto. Es mecánico, el único miembro de la familia con un poco de sentido común. Él siempre fue claro conmigo: tu padre es un aprovechado. Lleva toda su vida colgándose de los demás y llorando para no levantar un dedo. Y tú, Federico, tú le recuerdas todo lo que no es. A veces me decía que la herencia sería para mí y no para Julián. Yo no la quería. Ni la necesitaba. Pero quizás por eso él me odiaba tanto. Nunca me puso una mano encima, pero cada palabra suya era una puñalada. Me trataba como si fuera un ocupa, como si yo no tuviera derecho a existir en esa casa. Y Marisa, mi madre, siempre le daba la razón. Si Julián me insultaba, ella decía que era una broma. Si yo me defendía, me acusaba de buscar pelea. No éramos una familia. Éramos un sistema de 3 niveles donde yo era el escalón de abajo. Aún así, seguía ahorrando. Me aferraba a mi habitación, a mis pósters viejos, a la guitarra que ya nadie tocaba, a la pequeña ventana que daba a la calle. No tenía vida social, ni salía los fines de semana. Cada euro extra iba directo al sobre que escondía dentro de una caja de zapatos bajo mi cama. El concesionario de Alicante me había reservado el coche. Solo tenía que aparecer con el dinero. Y entonces, una noche, no podía dormir. Pasaba la medianoche, veía cualquier basura en Netflix para desconectar. Fui al baño, y al volver escuché voces en la habitación de mis padres. La puerta estaba entreabierta. No suelo espiar, pero escuché mi nombre y me detuve. No entiendo por qué trabaja tanto, decía Marisa, con ese tono de superioridad vacío. Porque se cree mejor que los demás, rió Julián. Te juro que ojalá este idiota no hubiera nacido. Así. Sin pausa. Sin culpa. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que ella se rió. Como si fuera una verdad incómoda que por fin alguien se atrevía a decir. Me quedé en el pasillo unos segundos, helado. No estaba enfadado. Estaba vacío. Hay un punto donde la decepción ya no duele. Solo confirma lo que siempre sospechaste. Volví a mi cuarto, abrí el armario, llené una bolsa con lo básico, portátil, algo de ropa, el sobre con el dinero, la foto impresa del Cupra. Antes de amanecer, toqué la puerta de casa del abuelo. Él me abrió medio dormido, me miró de arriba a abajo, suspiró y dijo. Así que por fin se quitó la careta. Me dio su habitación de invitados sin hacer preguntas. Me preparó un café asqueroso y dijo, aquí estás en tu casa, Federico. Una semana después, recibí un mensaje. Era Julián. El primer mensaje tuyo en más de un mes en el que no me pides que corte el césped o limpie el jardín. ¿Aún me vas a dar el regalo de cumpleaños? No respondió a mi marcha. No preguntó si estaba bien. Solo quería saber si aún recibiría el coche. Me quedé mirando el teléfono en la pequeña cocina del abuelo, el café sabía a carbón, pero me mantenía despierto. Ernesto me vio la cara y no preguntó nada. Solo dijo. Te ha escrito, ¿verdad? Asentí. ¿Quieres saber si sigue teniendo el Cupra? Negué con la cabeza. No quiere al hijo. Quiere el coche. Esa tarde, sonó el fijo de casa. Uno de esos teléfonos viejos con botones grandes. Ernesto contestó, y en cuanto le cambió el tono de voz, supe que era Julián. No, no va a volver, dijo, seco, pero firme. Tú te encargaste de eso. Hubo una pausa larga.
Luego se le tensó la mandíbula. ¿El coche? ¿Ese que pensaba regalarte mientras tú te burlabas de él con Marisa? Silencio. Luego, Ernesto soltó una carcajada tan seca que cortaba el aire. No vas a manipularlo como haces con todos. No te debe nada. Yo estaba en el pasillo, en silencio. Él me miró y dijo al teléfono. ¿Quieres el coche? Ven a pedírselo tú mismo. Y colgó. Luego, sin mirarme siquiera, dijo. Estará aquí en unas horas. Prepara el orgullo. A las 5 en punto, el viejo coche de Marisa aparcó frente a la casa del abuelo. Desde la ventana vi a Julián bajarse del asiento del copiloto. Iba con una camisa arrugada, intentando parecer formal. Se peinó hacia atrás, como si eso pudiera tapar lo que llevaba dentro. Marisa no salió del coche. Por supuesto que no. Julián subió los escalones del porche y tocó el timbre. Ernesto ni se inmutó. ¿Quieres abrir tú? Me preguntó, sin dejar de mirar la tele. Lo hice. Abrí la puerta y lo vi ahí, con esa sonrisa falsa que usaba cuando intentaba conseguir algo. He oído que estuviste trabajando en algo para mi cumpleaños, dijo, con un tono casi afectuoso. Como si fuéramos colegas. No dije nada. Me giré y volví al salón. Él me siguió. Miró alrededor como si la casa le molestara. Ernesto estaba en su butaca, brazos cruzados, tranquilo como siempre. Vamos, Julián, dijo sin levantar la voz. Pregúntale lo que has venido a pedir. Vi cómo a Julián se le tensó la mandíbula. Tragó saliva. Escuché que estabas por comprar un coche. Y pensé que, considerando todo, aún querrías regalármelo. Levanté las cejas. Considerando todo. Repetí. ¿Te refieres a cuando dijiste que ojalá no hubiera nacido? No dijo nada. Solo me miró como si quisiera desaparecer. Tenía el coche reservado. Todo listo. Solo tenías que no escupirme en la cara. No puedes retirar un regalo así, balbuceó. Eso no es justo. Ernesto intervino, firme. Ya no es tu regalo, Julián. Quemaste ese puente. Vuelve a casa antes de que termines de humillarte. Julián se quedó unos segundos ahí parado. La misma cara vacía de siempre. Luego murmuró algo y se giró hacia la puerta. ¿Aún tienes mi número? Me dijo desde el umbral. Por si cambias de idea. Cuando la puerta se cerró, Ernesto soltó un suspiro. Va a volver, dijo. Siempre vuelven cuando hay algo que sacar. Lo que no esperaba era quién vendría al día siguiente. Alrededor del mediodía, mientras ayudaba al abuelo en el garaje, oímos el timbre. Ernesto ni se movió. Solo murmuró. Te dije que volverían. Me acerqué a la entrada, sin muchas ganas. Al abrir la puerta me sorprendí. Era Marisa. Sola. Sin maquillaje, con gafas de sol grandes y un tupper en las manos. Hola, Federico, dijo, con voz suave, como si aún tuviéramos una relación. Apoyé el brazo en el marco. ¿Vienes a recogerlo? No. Está trabajando. Vine sola. Ernesto apareció detrás de mí, secándose las manos. Mira quién se ha bajado del trono. Marisa forzó una sonrisa. ¿Puedo pasar? Ernesto abrió la mosquitera sin decir nada. Yo fui a la cocina y esperé. Marisa entró y dejó el tupper en la encimera. Hice tu lasaña favorita, dijo. Pensé que tal vez extrañabas un poco la comida de casa. La miré como si acabara de dejar una prueba en una escena del crimen. Sabes que no cocinas para mí desde hace más de 3 años, ¿verdad? Se detuvo. Bajó la mirada. Estoy intentando, Federico. ¿Intentando qué? ¿Reescribir los últimos 10 años? Guardó silencio. Buscó algo que decir. Miró al abuelo. Él solo negó con la cabeza mientras se servía café. Sé que Julián te hirió, dijo al fin. No debió decir eso. No me lo dijo a mí. Lo dijo sobre mí. Y tú te reíste.
Silencio otra vez. No tenía nada que responder. Si no fuera por Ernesto, aún estaría allí pensando que todo era culpa mía, añadí. Tú nunca fuiste el problema, dijo demasiado rápido. Julián solo, tiene mucha presión. Y ahí está, interrumpió Ernesto. La excusa de siempre. Marisa se giró hacia él. ¿Crees que no sé cómo es? Llevo 30 años casada con ese hombre. Pero sigue siendo mi esposo, y tu hijo. Eso no significa que estés ciega, replicó Ernesto. Volvió a mirarme. De verdad creía que le ibas a dar el coche, dijo. Ha estado mirando modelos por internet, eligiendo colores. Yo no dije nada. Está enfadado ahora, pero se le pasará. ¿Y por qué estás aquí entonces? Pregunté. Parpadeó. La pillé. La máscara se le resbalaba. Si solo has venido a controlar daños, puedes dejar la lasaña e irte. Se apartó como si la hubiera abofeteado. Luego se recompuso y por fin me miró con verdad en los ojos. Está perdiendo el control, Federico, dijo. Desde que Ernesto le dijo que tú heredarías todo, se le ha torcido la cabeza. Y tú lo sabes. No estás aquí por él, intervino Ernesto. Estás aquí por ti misma. Marisa no lo negó. Solo bajó la vista. No quiero que esta familia se rompa, dijo al fin. Me eché a reír. Nunca estuvo unida. Se quedó allí un segundo más y se fue. No se llevó la lasaña. Después, el abuelo se quedó callado un rato. Luego murmuró. Está asustada. Porque sabe que esto ya no tiene arreglo. No solo lo del coche. Todo. A la mañana siguiente, mientras tomábamos café en la cocina, un coche aparcó frente a la casa. Era el viejo Seat azul de mi tío Ramón. En cuanto lo vi, supe que algo importante pasaba. Ramón no era de hacer visitas inesperadas. Vivía a más de una hora, odiaba el tráfico y siempre decía que no gastaría gasolina en cosas que no valían la pena. Bajó con sus inseparables gafas de sol y 2 vasos de café en la mano, con una sonrisa torcida. Bueno, dijo, extendiéndome uno. Me han dicho que provocaste un terremoto en Villa Ramos. El abuelo soltó una carcajada desde su banco de trabajo. ¿Vienes a ver las réplicas? Nada de eso, dijo Ramón. Vengo a ayudar a demoler lo que queda. Ramón era el único hermano de Julián, y no podían ser más distintos. Tenía una pequeña empresa de reformas, había criado solo a sus 2 hijos después del divorcio y jamás se quejaba. Siempre habíamos tenido buena relación. De niño, me pasaba un billete de 20 cada vez que venía de visita y me decía: no dejes que ese hombre te haga sentir inútil. Se sentó en el taburete junto a mí, bebió un sorbo y me miró. Entonces déjame ver si lo entiendo bien, dijo. Trabajaste durante 2 años, día y noche, para comprarle un coche a tu padre. Y la noche antes de dárselo, lo oíste decir que ojalá no hubieras nacido. Así fue, respondí. ¿Y encima quiere el coche? Asentí. ¿Jesucristo? El abuelo le resumió el resto, como Julián me había escrito, como Marisa apareció con un tupper fingiendo que todo estaba bien, como Julián ahora andaba como un niño enfadado por no recibir su premio. Ramón dejó el vaso en la mesa y se inclinó hacia adelante. Está bien. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Cuándo es su cumpleaños? En 3 días. Perfecto, dijo. ¿Cancelaste algo ya? No había hecho planes oficiales. Solo tenía el coche reservado. Mejor aún, sonrió. Lo cancelaremos nosotros. Lo miré, confundido. ¿Tú lo harías? Federico, me dijo mirándome serio, tendría que haber intervenido hace años. He visto cómo te trataban como un perro callejero. Ya basta. En menos de 1 hora, Ramón tenía su móvil en la mano y empezó a llamar a todos los familiares. Primero a la tía María, luego a la tía Inés, después a los primos. No se guardó nada. Repitió palabra por palabra lo que Julián había dicho sobre mí. Incluso añadió que Marisa se había reído. Cada llamada terminaba igual, nadie iba a ir. Al final del día, la fiesta estaba muerta.
El único que estaría allí sería Julián, Marisa, y quizá un globo del bazar de la esquina. Pero Ramón no había terminado. ¿Tienes aún el coche?, preguntó. Sí. Perfecto. Vamos a darle una vuelta. No para él. Para ti. Eres el único que se lo merece. Y el día de su cumpleaños, iremos a su casa. No con un regalo. Solo con el coche. Para que vea exactamente lo que perdió. Me senté, sin palabras, y sonreí. No era venganza. Era la verdad sentándose, por fin, en la mesa. El día antes del cumpleaños de Julián, fuimos a recoger el coche. Un Cupra Formentor rojo cereza, perfecto, brillante, con un rugido grave que giraba cabezas al pasar. El vendedor me dio la mano como si acabara de ganar la lotería, sin saber que me estaba entregando una bomba directa al ego de mi padre. Salimos del concesionario con Ramón a mi lado y el abuelo detrás, en su camioneta. Primera parada, el paseo marítimo. Techo abajo, viento en la cara, sol reflejándose en el capó. La gente se giraba a mirar, y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. No orgullo. No revancha. Solo alivio. Condujimos durante horas. Pasamos por la zona favorita de Julián, aparcamos frente al bar donde solía llevar a sus clientes y presumir de coches que jamás tuvo. Ramón y yo nos sentamos en una mesa al lado de la ventana, tomando café mientras el Cupra Formentor brillaba bajo el sol. Varios se acercaron a mirarlo, uno hasta le dio 2 vueltas. Esa noche, lo aparcamos frente a la casa del abuelo. Me quedé un rato contemplándolo. Pensando en lo cerca que estuve de regalarle eso a un hombre que dijo que yo era el peor error de su vida. Ese coche iba a ser su redención. Ahora era su monumento al fracaso. Dormí mejor esa noche que en muchos meses. A la mañana siguiente, el gran día de Julián, nos levantamos temprano. Ramón trajo churros, el abuelo preparó su infame café, tanto amargor que ni el azúcar lo salvaba, y nos sentamos los 3 en la cocina, como si estuviésemos planeando un atraco. A las 10 en punto, salimos. Ramón al volante de la camioneta, el abuelo al lado. Yo, en el Cupra Formentor, conduciendo despacio, como en un cortejo fúnebre invertido. No tocamos el timbre. No avisamos. Solo aparcamos. Ruidoso. Lento. Inevitable. Julián fue el primero en salir. Al principio parecía estar esperando a otra persona. Iba con una de esas camisas ridículas que llevaban bordados dorados, como si hoy fuese su coronación. Pero cuando vio el coche, se congeló. Bajé del coche con calma, me apoyé en la puerta. No dije nada. Él se acercó, los ojos abiertos, los labios entreabiertos. ¿De verdad lo compraste?, preguntó. ¿El Cupra Formentor? Asentí una vez. No le entregué nada. Alargó la mano, esperando las llaves, sonriendo como si este momento le perteneciera. No me las vas a dar, dijo, al entenderlo. Nada es tuyo, respondí. El abuelo se acercó y apoyó una mano en mi hombro. No, Julián. Nunca lo fue. Miró alrededor, como si esperara ver llegar a los invitados. Marisa estaba tras la cortina, espiando desde dentro como una actriz secundaria que no sabe cuándo salir al escenario. No apareció nadie más. El barrio estaba en silencio, como si incluso los pájaros supieran que algo se había roto. ¿Fuiste tú el que avisó a la familia?, le espetó Julián a Ramón. Por supuesto, dijo sin pestañear. Y también les conté por qué no debían venir. La cara de Julián se deformó en una mueca entre rabia y vergüenza. No sabía qué elegir. ¿Y crees que eso te hace mejor? ¿Crees que humillarme el día de mi cumpleaños te convierte en un hombre? Respiré hondo. No estoy intentando parecer nada, Julián. Solo he dejado de fingir que mereces algo. Él se giró, furioso, y volvió a la casa, cerrando la puerta con tal fuerza que una foto colgada en el pasillo cayó al suelo. Ramón y el abuelo se quedaron en silencio. Luego el abuelo sonrió, tan tranquilo como siempre. Vamos a dar otra vuelta, dijo. Nos subimos al coche.
Dejamos el barrio sin mirar atrás. Al día siguiente, la calma se sentía como una niebla espesa. ¿Pesada? Silenciosa. Todo el día estuve revisando el móvil, no porque esperara un mensaje de Julián, sino porque sabía que llegaría. Un reproche, un chantaje emocional, una escena más. Pero no llegó nada. Ramón se despidió antes del mediodía. Me dio un apretón de manos firme y solo dijo: «Lo lograste, chaval. No flaquees ahora». El abuelo tampoco habló mucho. Se quedó sentado junto a la ventana, café en mano, como si observara cómo se reconstruía el mundo, pieza por pieza. El Cupra Formentor seguía aparcado frente a la casa. Imponente. Perfecto. Sin un rasguño. Rojo, brillante, descarado. No podía dejar de mirarlo. Era como si aún esperara el momento de entregarlo, aunque sabía que ya nunca llegaría. Esa tarde, le dije al abuelo que quería dar una última vuelta. «No regreses con remordimientos», me dijo, sin mirarme. No tenía un destino en mente. Solo conduje. Carreteras secundarias, caminos polvorientos, tramos de asfalto solitario bordeados por árboles y radios llenas de estática. Era el tipo de viaje que cura por dentro cuando no quieres hablar con nadie, solo escuchar el motor y tus pensamientos. Pero al atardecer, sin planearlo, acabé en un sitio que no pisaba desde niño, el viejo descampado industrial al oeste de la ciudad. Allí solía llevarme Julián cuando tenía 10 u 11 años. Decía que era donde los hombres aprendían a conducir. Su templo de la velocidad. Íbamos en su oxidado Fiat. Yo en el asiento del copiloto, él gritándome órdenes como si fuera un entrenador frustrado. Ahora el lugar estaba abandonado. Maleza, vallas torcidas, huellas de neumáticos de Dios sabe quién. El tiempo había intentado borrarlo, pero se rindió a mitad de camino. Aparqué el Cupra Formentor en el centro. Apagué el motor. Bajé. Estuve allí de pie durante mucho tiempo. Y por primera vez, no lo vi como el coche de Julián. Ni siquiera como mío. Era algo que necesitaba soltar. Abrí el maletero, saqué el sobre que había preparado la noche anterior, los recibos, los papeles del coche y una carta escrita a mano. No era para Julián. Era para el siguiente dueño. Una fundación sin ánimo de lucro que ayuda a jóvenes que salen del sistema de acogida. Les ofrece orientación, trabajo, un techo, y, con suerte, un coche. Ellos lo necesitaban más que nadie. Dejé el sobre en el asiento del pasajero, cerré el coche y metí las llaves en el buzón de donaciones junto a la puerta del centro. La oficina estaba cerrada, pero el buzón funcionaba 24/7. Ese coche no iba a pudrirse en la entrada de una casa donde no se valoraba nada. Iba a servir como inicio de algo nuevo para alguien más. Volví caminando. 5 kilómetros, sin música, sin distracciones. Solo el sonido de la grava y de mis propios pensamientos. Al día siguiente, me desperté con 2 notificaciones. La primera, un mensaje de la asociación. Gracias, Federico. Acabas de cambiar una vida. La segunda, un buzón de voz de Julián. Su voz era áspera, como si no hubiera dormido. Así que lo regalaste. Preferiste dárselo a un desconocido que a tu propio padre. Espero que te sientas poderoso. Pero recuerda algo, cuando tu abuelo muera, estarás solo. Lo escuché una vez. Luego lo borré. Porque la verdad es algo que él nunca entenderá, estar solo es 1000 veces mejor que estar rodeado por quienes te hacen desear no haber nacido. Ahora vivo tranquilo. Sigo en la casa del abuelo, al menos por un tiempo. El garaje está lleno de herramientas viejas, y cada mañana empiezo a restaurar un ciclomotor antiguo con él. Cocinamos juntos, hablamos poco, reímos mucho. Mi apellido sigue siendo el mismo en el documento, pero ya no pesa. Porque sé que, al final, uno no hereda la culpa. Solo la decisión de romper el ciclo. Y yo lo rompí.